Ajá. Los levitas son míos. Uh-huh. ¿Por qué dice como sustitutos de todos los primogénitos? Esa tribu, Leví, es la unión entre Dios y el hombre, es el que va a enseñar, ¿no? Bueno, no sé por qué le diga así sustituto. Cuando dice son míos, son porque toda la tribu de Leví va a servir en el templo. Y ellos, si te acuerdas, su herencia, dice la Biblia, no hay territorio para ellos, sino su herencia es Dios mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí puede ser que esta es como la idea por la cual dice eso. Sin embargo, no sé, no voy a agregar más, porque no sé por qué le dice los sustitutos, ¿no? Son los sustitutos de mi primogenitura, dice. Son los como sustitutos de todo primogénito. No sé por qué lo diga así, la verdad, pero igual como la vez pasada, me lo llevo y ponlo ahí en el grupo de discípulos como el versículo, porfas, para que lo investigue un poquito a profundidad. Ok. Gracias. Sí, ¿alguien más? Yo. Eric, ok. Es que creo que ya lo habéis comentado, pero los libros de Salmos. Ajá. Son 5. Ajá. ¿Tienen alguna relación con algo? Separados por 5. No sé si, ahorita no recuerdo que tengan así como una relación, ¿no? Los salmos, por ejemplo, tú puedes encontrar que a veces le dicen que son de David, porque la mayoría son de David, pero no todos los escribió David. Está Asaf ahí metido, está Moisés, están los hijos de Coré, si mal no recuerdo. Pero no sé por qué están divididos en 5. Debe haber una razón, obviamente, pero no recuerdo la razón, la verdad. Uh-huh. Creo que, no sé, lo que voy a decir, así póngalo entre comillas y no sé si tiene que ver algo con el Pentateuco, que tenga como una correlación. Ajá, algo así. Uh-huh. Pero no recuerdo eso, así que no lo tomen muy a pecho, ¿no? Ok, ¿alguien más? Oigan, traen dudas. ¿También? Mateo 13:10. 13:10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mi duda es si se quería que esas personas creyeran, porque no hablar de los claros, porque incluso a veces los discípulos tampoco entendían la parábola, ¿no? Sí. Yo tenía que explicárselo. Mira, no hay pareciera que hay una contradicción, pero si Dios quiere algo es cumplir su pacto. Dani, ¿cuál es su pacto? Génesis 12:3 dice que Él escogió a Abraham para bendecir a todas las naciones. Eso incluía a Israel y a las demás naciones. Entonces aquí cuando dice que te voy a hablar en parábolas, algo que si ustedes recuerdan, la Biblia dice que Dios le da gracia a los humildes. Entonces, cuando nosotros no entendemos algo de la Biblia, Dios está implicando que nosotros, para poder entender muchas cosas, si no es que todas, nos tendríamos que ir a Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te responderé. Y luego dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para poder entender todo eso, uno necesita un corazón humilde. La humildad no tiene que ver con lo que tienes, porque hay gente, digamos, con pocos recursos económicos que es soberbia, y hay gente con muchos recursos económicos que también es soberbia. Entonces, ese es un estado del corazón que igualmente se le debe declamar a Dios para tener esa humildad de corazón, reconociendo la necesidad que tenemos de Él. Uh-huh. Entonces no es como que, no quiero que ellos escuchen, es tan duro su orgullo y su soberbia que no escuchan. O sea, aunque les hubiera hablado claro, ellos no hubieran reconocido. Piensa, por ejemplo, en la mujer samaritana. La mujer samaritana, Jesús le hace un juego en el sentido de... ve y trae a tu marido.
Y entonces ella bien pudo decir, sí, ahí voy. Pero dijo, no tengo marido, bien dices. Bien, o sea, yo sabía, pues, quería ver tu corazón. Y en eso se goza Jesús, en ver nuestros corazones. Por eso siempre tenemos que pedir humildad. Si no la tenemos, por mucho que leamos, no vamos a entender, porque la enseñanza viene de Él. Esa es la gracia que nos da Dios de a veces ir entendiendo cosas a través de un corazón que siempre clama a Él. Gracias. Sí, ok. ¿Alguien más? Mira, qué bueno que están preguntando, eso significa que leen. Bueno. En Primera de Reyes, en 6, bueno, entonces en ese capítulo, habla sobre la construcción del templo. La pregunta es, ¿hay alguna instrucción previa de cómo hacer el templo? Sí, era lo mismo, era la réplica que le enseñó a Moisés del tabernáculo. Era igual, nada más que ahora lo ibas a hermosear, vamos a decir. Ajá. Sí, amigo. Ajá. Ay, esa estuvo fácil. Bueno. Ok. ¿Tú tienes una, Janine? Sí, es que Okay. terminé Nehemías y estaba Esdras y luego es Nehemías, y entonces están en dos lugares diferentes, pero los dos coinciden en reconstruir el templo, pero pues Esdras era sacerdote y... Nehemías gobernador. pero estaban como, no sé, es un plan de Dios de darle la chispita de vamos a volver a construirlo, porque cuando viene Nehemías, pues ya estaban, bueno, ya habían dejado a las esposas y a los hijos de los extranjeros. Pues ya nada más era venir a trabajar y recordarles lo que había hecho como pecado sus padres, ¿no? Y volver a estructurar. Digo, cuando lo estaba leyendo dije, ay, pues, ¿en qué momento? O sea, se ven ellos dos y decir, oye, yo estaba trabajando, tú también vienes, qué padre que se hace la unión. Sí, de hecho, esos libros antes estaban juntos, no estaban separados. Esdras y Nehemías era uno solo. Por lo mismo que acabas de explicar un poco. Pareciera que están como en la época, pues, ¿no? Esdras viene y luego viene Nehemías a construir la muralla de la ciudad. Él está construyendo la muralla de la ciudad y Esdras está encargado de reconstruir el templo. Eso es lo que hace. Que por cierto, Nehemías, si pueden al rato, en el capítulo 9 trae una oración preciosa para que ustedes la vean. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues muy bien. Bueno, pues vamos a orar para arrancarnos y luego ya a ver qué es lo que tiene el Señor hoy para nosotros. Amado Padre, de verdad, decía Asaf, si yo sé que te tengo en los cielos, eso es suficiente, Señor. Ayúdanos realmente a vivir así, a experimentar esa vida abundante, Jesús, que tú has dicho que nos puedes dar. Tú sabes los retos que cada uno de nosotros tenemos, Señor, los miedos, las aflicciones, mi Señor. Y yo te pido hoy que tú seas con nosotros, Padre mío. Te ruego que traigas con bien a los que vienen todavía en camino y que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, que disponga nuestros corazones, que nos gocemos de todo lo que vamos a escuchar. Quita estorbos, quita distracciones, toma nuestras preocupaciones tú. Y te pido que seas con nosotros, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues sean bienvenidos todos. Vamos a seguir viendo esto de la oración del Padre Nuestro. Y bueno, vamos a la siguiente parte. Ya vimos las tres primeras donde, si se acuerdan, era santifica, ayúdanos a santificar tu nombre, a buscar tu reino, a que se haga tu voluntad. Y luego seguía lo que vimos la vez pasada de darnos el pan de cada día. Y ahora vamos a ver la parte del perdón, ¿no? Sé que hace no mucho tocamos el tema del perdón, pero miren, es algo tan, ¿cómo decirles?, tan profundo, con tantas cosas que podemos aprender de eso. Y a veces hay palabras en la Biblia que no entendemos o pensamos entenderlas pero no vivirlas. Dios quiere que este año vivamos lo que Él dice y lo compartamos con otros. A veces nosotros en la oración pensamos que Dios no nos escucha o pensamos que Dios se olvidó de nosotros, y eso no sucede.
Dios tiene un plan para cada cosa que está haciendo en tu vida, y a veces nosotros no nos damos cuenta que la oración empieza a tener un efecto en nuestro corazón. A veces no necesariamente en la circunstancia, y a veces pensamos, bueno, Dios no está respondiendo. No, sí, nada más que está actuando primero en tu corazón, porque el primer problema que tiene que resolver está en tu corazón. A veces no pensamos así, a veces pensamos, no, mi problema no está en el corazón, ahí empieza todo. Cuando Dios nos quiere transformar, lo primero que transforma es nuestro corazón. Luego puede transformar algunas circunstancias, pero el problema del ser humano está en el corazón. Y cuando tú dejas que Cristo lo transforme, tú vas a empezar a ver la vida de manera distinta. Así que bueno, solamente queriendo recordar eso, vamos ahora sí a empezar a escudriñar, a meternos en Mateo 6:12. Así que si quieren irse a Mateo 6:12, vamos a profundizar en este versículo poco a poco. Y bueno, vamos a empezar con esta parte. Fíjense qué dice. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Salud. Entonces, ok. Primero necesitamos tratar de entender ese perdón que Dios nos ofrece. Porque entendiendo ese perdón, o sea, Dios quiere que entendamos el perdón, que lo vivamos y que obviamente perdonemos a través de su perdón. Entonces, si algo tenemos que hacer es entender esa parte, esa primera parte, y perdónanos nuestras deudas. Ok, ¿cómo perdona Dios? ¿Cuál es la forma en la que Él nos ha expresado su perdón? Así que lo primero que vamos a hacer es saber qué significa la palabra perdón. Donar significa entregar algo sin que haya pagado por ello. O sea, es dado sin que tú hayas pagado por ello. Y luego el per es un prefijo que significa por completo. Así que es un pago hecho completo sin que tú hayas hecho nada para hacerlo. Eso es perdonar. Es algo inmerecido. Entonces, tenemos que ver por completo. ¿Cómo nos perdonó Dios por completo? Para que a través de eso nosotros también aprendamos a vivir en ese perdón. Vamos a irlo viendo, vamos a verlo en 4 palabras, y van a ver cómo esas 4 palabras, si nosotros las aplicamos a nuestra vida, vamos a vivir más descansados. Porque miren, cuando nosotros no sabemos perdonar, el que más se lastima en principio de cuentas somos nosotros. O sea, cuando yo no perdono a alguien, tú no estás lastimando a esa persona, te estás lastimando a ti mismo. Estás sufriendo tú. ¿Cuántas veces no has visto alguna discusión de alguien donde al final se quiebra y se da cuenta que no ha perdonado a su papá, no ha perdonado a su mamá, no ha perdonado alguna cosa, ¿no?, que trae en su corazón? El jueves estaba hablando con una persona y esta persona engañó a su esposa hace muchos años. Y me decía él, bueno, mi esposa está viviendo en este perdón todo el tiempo porque no es fácil. Le digo, claro, no es fácil, no es un asunto sencillo. Solo Dios puede darnos ese perdón y vivirlo. Entonces, bueno, vamos a la primera palabra de lo que implica el perdón de Dios. La primera palabra es propiciación. Entonces es una palabra como rara, ¿no? O sea, no es como que la uses comúnmente. Así que lo primero que tenemos que hacer es saber qué es eso. Y la propiciación es aplacar la ira de Dios. Eso es la palabra propiciación. Es que Dios, en lugar de que esa ira la aplique contigo, es aplacarla. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Aplacó la ira de Dios. Fue sobre Él, en lugar que fuera sobre nosotros. Mientras decía esto, hay un proverbio que dice que es mejor que un hombre domine su ira que aquel que domina una ciudad. Entonces piensen cuántas veces nosotros, por dejarnos guiar por el enojo o la ira, hemos lastimado a la gente, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es, lo que hizo Jesús, fue aplacar la ira de Dios. Fue que fuera sobre Él en la cruz. Entonces, parte del perdón es aplacar la ira. Cuando tú te perdonas, es más,
Hay un proverbio que dice, que es Proverbios 15:1, que dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, si tú lo ves en un término de una relación, si alguien llega contigo a reclamarte, ¿no? Imaginen a alguien que llega gritándoles, es que tú... Y tú en lugar de responderle igual le dices, ok, pues perdón, no me di cuenta. Pero es que... Y no le respondes, si no entras al juego, el otro hasta como que se traba. Porque no estás entrando en el juego. Por eso dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Más una respuesta equivocada hace que el furor se crezca. Entonces fíjense que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Solamente quiero que vean lo que hace esta palabra propiciación. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo, o al Mesías el justo. Y Él es, dice ahí la propiciación. Entonces si lo ponemos con el significado que les expliqué, y Él es el que aplaca la ira de Dios por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando yo perdono, también la otra persona se aplaca su ira, su enojo, cuando yo puedo perdonar. Entonces, aquí está diciendo que Jesús es el que aplacó la ira de Dios. Nosotros, como nueva humanidad, yo quiero que esto lo entendamos hoy. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da un corazón nuevo. Lo que está implicando Dios es que nos creó de nuevo, y si nos creó de nuevo es para comportarnos de manera distinta. No como todo el mundo se comporta, sino como un creyente se comporta como una imagen de Dios. Entonces, si tú ves esto a la luz de decir, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos, entonces yo tengo que aprender primero a cómo perdona Dios para yo empezar a imitarlo a través de su gracia. No está en nosotros. O sea, en nosotros no está ese tipo de perdón. Está en Dios que vivamos así. Por eso todos los días Dios quiere que vayamos y pasemos tiempo con Él. Porque esto viene de Él. Esto no es algo dado. Esto es algo que Él nos da, pero no es algo que traigamos nosotros. Ahora, vamos a la segunda palabra, redención. Redención significa liberar o pagar, liberar o pagar un rescate. Eso significa redención. Quiero que piensen cómo se sienten cuando uno perdona. Cuando de corazón uno dice, ok, está bien, descansas, ¿no? Cuando nosotros nos sabemos perdonados, es porque alguien pagó un rescate, alguien nos liberó de ese reto que nosotros teníamos. Fíjense que dice Romanos 3:24. Mientras van llegando, no pierdan de vista cómo todo lo que hace Dios cuando nos perdona también nos libera. ¿Cuántas culpas a veces traes en tu corazón que te hacen ser amargado, frustrado, enojón, etcétera, ¿no? Fíjense que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o mediante el pago del rescate que es en Cristo Jesús. Así que aquí están viendo otra parte de todo el perdón que Dios está teniendo. Jesús nos rescató de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando tú y yo perdonamos, créanlo, el que se libera y descansa es uno, más allá del otro. Sobre todo sabiendo que no merecemos ese perdón. Miren, no hicimos nada para merecerlo. Si tú has pensado en algún momento, bueno, sí, yo lo merecía. No, no lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios. Es por su misericordia que Él nos ha perdonado. Pero no es por algo que hayamos hecho, No es por eso. Ahora fíjense, vamos a ver otro versículo acerca de la redención solamente como para que quede más claro. ¿Qué dice Hebreos 9:12? Hebreos 9:12. Fíjense qué dice.
Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. ¿Por qué dice esto, Dani? Bueno, el autor bíblico está trayendo a la mente todas las normas que antes se hacían para sacrificar, para hacer el pago del pecado. Entonces, había varios animales que se tenían que matar, y cuando tú lo matabas, ponías las manos sobre el animal para que tú sintieras pues que estaba muriendo por ti, y que eso te hiciera una persona con mayor compasión, y para que, oye, yo no quiero matar otro animal, ¿ok? Y luego dice, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él pagó. Ustedes pueden escuchar a algunas personas que van a decir, es que yo estoy haciendo esto por pagar o como un sacrificio de algo que yo hice mal. Bueno, este versículo dice que no hay necesidad, que Él ya hizo ese pago. Él ya pagó, Él ya nos liberó, Él ya pagó nuestra deuda. Eso es lo que está diciendo este versículo. Nos sacó a nosotros del pecado pagando algo que nosotros teníamos que pagar. Eso es redención. Ahora, vamos a la tercera palabra. Remisión. Esto es muy importante. Esta es del proceso del perdón, algo muy importante. Remisión es enviar lejos nuestras culpas o olvidar eso. Eso es remisión. Porque a veces nosotros decimos que perdonamos, pero no perdonamos. No perdonamos de corazón, sino que lo vamos guardando. Y por acá, por afuera, sí decimos, ay, sí, no, hombre, ya todo bien, ¿eh? No hay ningún problema. Pero lo vas guardando. Y luego lo usamos así como en casos extremos, ¿no? Entonces, llega un problema y ahí te aprovechas y empiezas. Como tú hace 3 meses, y empiezas, pues no que habías perdonado. Entonces no hubo un perdón real. Entonces lo que sí hace Dios es olvidarse de eso. Entonces algunos de nosotros a veces cargamos una culpa que refleja que no le creemos a Dios. Porque Dios dice esto, dice Hebreos capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice esto, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, nunca más, pues donde hay remisión, o sea, donde hay envíe lejos las culpas de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, yo ya me olvidé de eso. Ya tú me pediste perdón por una cosa, dice Dios, ya. Se borró. Es que hace 5 años, ya. Yo ya no me acuerdo. Y es lo mismo que nosotros tendríamos que hacer con los nuestros. Cuando yo le digo a alguien, te perdono, es, te perdono. Y ya. Oye, es que una vez, ya se borró eso, ya. Eso ya pasó, vamos a seguir adelante. Si un matrimonio no hace eso, está cavando su propia tumba para el divorcio. Porque lo vas guardando, y un día explotas. Ahora, nosotros no podemos vivir en el perdón que estoy explicando ahorita si nosotros no pasamos tiempo con Dios. Si yo no paso tiempo con Dios, conociéndolo más y permaneciendo en su palabra, es muy difícil que podamos vivir esto. Nosotros tenemos que conocer este año más de su palabra, de su amor y de este perdón para vivirlo. Dios no quiere que lo sepamos hoy solamente. Dios quiere que realmente lo experimentemos y lo vivamos hacia nuestro prójimo. Porque esto no solo aplica para los que quieres, esto aplica para los que no quieres o para los que es difícil perdonar. Porque hay cosas difíciles de perdonar. Sin embargo, en ese perdón está reflejado Cristo hacia el otro, porque no es normal, porque lo que está tratando de enseñarnos Jesús es que vamos a vivir de manera contracultural hacia el mundo, vamos contracorriente, porque obviamente si te la hacen a alguien en tu empresa o en alguna relación que tengas, por lo general es,
que te la paguen. Y que te la paguen bien pagada. Porque ¿cómo te ofendieron a ti? Que eres tan importante. Y lo único que mostramos es orgullo, es soberbia. Porque claro, ¿cómo no te atendieron bien? ¿Cómo no te atendieron rápido? Ay, tú que eras el rey de San Pedro. Pero a veces no nos damos cuenta cómo estamos actuando y cómo nos llenamos de orgullo y lastimamos a la gente al no perdonar. Porque eso sí, somos muy injustos en esta palabra. Nos encanta que nos perdonen, pero somos muy duros para perdonar. Y en lugar de mostrar ese amor de Jesús, no mostramos más que nuestro orgullo y lo podrido que está en nuestro corazón. Piensen en la mujer samaritana, piensen en la mujer adúltera. Te das cuenta cómo Jesús está dispuesto a perdonar. Siempre está dispuesto. A Nicodemo estaba dispuesto a perdonarlo. Y así está siempre dispuesto a nosotros a perdonarnos. Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que Dios está pidiendo que vivamos en ese perdón hacia nuestro prójimo. Y a veces pensamos en que la gente ya nos perdonó, pero no hemos tenido la valentía para decir, oye, pues creo que ya nos llevamos bien, pero jamás he tenido la valentía de reconocer mi error. Tú ya me hablaste. Tú ya pareciera que no pasa nada, pero jamás me he parado delante de ti a decir, perdóname, me equivoqué. Y aunque ya pasó, yo no he venido a decírtelo. Y a veces, a esas personas de las cuales estoy hablando, no es el vecino en el cual viviste hace 2 años, no. Es tu esposo, es tu hijo, es tu papá, es tu amigo, es tu tío, es un familiar, es alguien cercano al cual no le has mostrado lo que ha hecho Cristo en ti. Yo les decía el día de los bautizos que estoy seguro que Dios entiende que nosotros no somos perfectos, pero una de las palabras que empiezan a existir en la vida de un creyente es esta, es perdón. Todos los que estamos casados, estoy seguro que entre más usamos esta palabra, más felices podemos ser a través de la gracia del Señor. Y no solamente que la usamos, sino que realmente la vivimos. Y que no oye, pasó esto, lo que sea que haya pasado, ok, te perdono, y sigo adelante y no voy a traer esto de aquí para acá para decirte no. Ya pasó y vamos a seguir adelante. Porque acuérdense que somos una sola carne. Y entonces, entendiendo que somos una sola carne, Dios quiere que vivamos en este perdón. Ya no es como que, es que tú te equivocaste, no. Somos uno solo y vamos a apoyarnos. Eclesiastés 4, 10, 11 y 12 son versículos que se usan cuando la gente se casa. Y en una de esas partes dice, ay del solo que se tropieza. ¿Saben, matrimonios? A veces los matrimonios podemos actuar así. Ah, tú te equivocaste. No, nos equivocamos y vamos a salir de esto juntos, porque somos una sola carne. Y yo te perdono, te equivocaste, y seguimos. Número 4, expiación. Cubrir o remover la culpa. Cuando Dios te perdona, ya no eres el mentiroso, ya no eres el infiel, ya no eres el alcohólico, ya no eres el drogadicto, ya no eres el adicto a las redes sociales, ya no. Dios te da una nueva identidad, te cubre. Ahora eres un hijo de Dios. Y Él quiere que dignamente vivamos así. ¿Por qué? Porque si no nos da esa nueva identidad, entonces nos sentimos culpables de lo que hicimos. Ayer le decía a mi hijo, es que no es importante cómo empezamos, sino cómo terminamos. El libro de Eclesiastés habla de eso. Que en el principio al final nosotros empezamos y no conocíamos de Dios. Ok, pero ahora que conoces, ¿qué has hecho con la salvación de Dios? ¿Qué has hecho con esa nueva vida que Dios te dio? La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura suya, que somos una nueva creación. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la cosa es,
si realmente estamos haciendo eso de hacer buenas obras a través de la nueva creación que nos ha dado Dios. Pero a veces eso se nos olvida y no vivimos en esa. O sea, una nueva obra es este perdón que deberíamos de vivir todos hacia los demás. Pero a veces no lo hacemos. Y nos llenamos de culpas y vivimos en la culpa. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con todo esto? Miren, quiero que busquen Romanos 4:7 para esta palabra de expiación, es decir, de cubrirnos, ¿no? Romanos 4:7 dice así, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahí está la palabra expiación, ¿ven? Cubiertos. Ya. Piensen en Adán y en Eva. Estaban en el paraíso, de repente se sintieron desnudos. Y ¿se acuerdan? Se agarran unas hojas de higuera, que era, la verdad, para reírse. Quien conozca de plantas sabe que una higuera no te va a cubrir mucho. Pero de repente Dios les cubre con unas nuevas pieles. Dios nos da una nueva identidad. Esa es la que necesitamos todos para seguir caminando en esta vida. Si algo pasa cuando venimos a Dios, son tres cosas. Dios te perdona para que tú te perdones y perdones a los demás. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente hoy no se habla con algún familiar por algo que pasó hace años? Años. Y algunas de esas cosas, lo peor, es que nunca pasaron. Solo fue a mí me dijeron que tú dijiste, y de ahí ni siquiera dan la oportunidad de decir, ¿y si lo dijiste? Y a veces fue mala saña de alguien hacia esa persona. Por eso algo que quiere Dios que cuidemos es lo que decimos. A veces sin darnos cuenta nosotros podemos generar un problemón con algo que yo llevé de más hacia otra persona. Y le fui y le dije algo que no debí. Entonces Dios quiere que vivamos de una manera, si se dan cuenta, completamente contracultural. Y no lo podemos hacer. O sea, sin Cristo, todo esto que estoy hablando, no podemos ninguno de nosotros. Por eso Jesús dijo, despegados de mí, nada podéis hacer. Dios quiere que estemos este año en una relación preciosa e íntima con Jesús. También pasa con el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Estas nuevas vestiduras, llega y para pronto el papá le cambia la túnica, le pone el anillo, le pone un calzado, lo cambia por completo. Eso es lo que hace Jesús cuando nos perdona. Igualmente, todo esto, si lo vamos viviendo, obviamente lo empezamos a reflejar hacia los demás. Es decir, nosotros no lo hacemos como Jesús en la cruz lo hizo, pero lo vivimos. Dice la Biblia que nosotros estamos juntamente crucificados con Jesús y que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, lo vivo ahora en la fe de Cristo. Eso lo dice Gálatas 2:20. Lo que está implicando es, yo ya no vivo como antes. Yo ya no vivo guardando el rencor y no, eso lo dejé allá. Ahora vive Cristo en mí. Y como vive Él y me dio un nuevo corazón, me está invitando a que viva en este perdón. Fíjense lo que dice Isaías 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios. Miren, esto es bien importante. A veces nosotros no nos damos cuenta qué importante es que mi gozo viene del Señor. No viene de las cosas que tenemos. No viene de lo que vivimos. Viene de mi Señor. Porque Él empieza a darte otra perspectiva en la vida. De que puedes abrir los ojos y decir, oye, me puedo mover, y puedo con libertad tomar la Biblia sin tener temor de mi vida, porque hay ciudades o países donde eso es imposible hacerlo. Y empiezas a darte cuenta qué gozoso estás con tu Señor por muchas bendiciones que nos ha dado. Y luego dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia,
Como a novio me atavió y como a novia adornó con sus joyas. Dios nos da una nueva vestidura y nos hace vernos diferentes. ¿Se acuerdan Moisés cuando hablaba con Dios? Tenía que bajar con un velo en la cara porque su rostro resplandecía de tal manera que la gente no podía. Cuando tú pasas tiempo con Dios, eso sucede con la gente. A veces nos rechazan, pero siguen viendo el amor de Cristo en ti. A veces te ponen una línea, pero ven cosas que no son normales, porque tú pasas tiempo con Cristo y se está reflejando. Pero cuando no pasamos tiempo con Cristo, lo queremos hacer a nuestra manera y no es la idea. Así que, si ustedes se dan cuenta, el perdón de Dios tiene muchas facetas y esas son las que quieren que apliquemos hacia los demás. Fíjense, el perdón que nos da Dios es aquel que aplaca la ira de Dios, que nos libera, que olvida nuestra culpa y que nos cubre de la culpa. Ese es el perdón en el que quiere que vivamos el Señor, hacia los demás y hacia nosotros mismos, porque a veces sí perdonamos a alguien. Imagínense que tú hiciste algo equivocado y sí te perdonó la otra persona y tú también lo perdonaste, pero a veces no logramos perdonarnos nosotros y ahí lo traemos. Entonces esto que estamos leyendo, esto que estamos meditando hoy, no lo creemos porque Dios dice aquí, como leímos, ya no me voy a acordar de tus pecados, ya no me acuerdo, ya me lo confesaste, ya te perdoné, ya. Pero a veces nosotros automáticamente lo volvemos a traer a nuestra vida y Dios dice, no, o sea, yo ya no me acuerdo. Nunca olviden este versículo, y yo sé que lo he usado mucho y a los que les enseño en la semana a lo mejor lo repetimos, pero creo que a veces no lo vivimos como tal. Dice primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, si realmente yo le digo a Dios, a ver, ¿es pecado? Sí. A veces hay gente que duda de su pecado, es decir, si he pecado. Señor, perdóname si pequé, como una pregunta, como una duda. No dudes que pecaste. Eso es un hecho, porque la Biblia dice que somos pecadores. Y aquí dice, si confesamos nuestros pecados, y miren, nosotros tenemos algo que se llama conciencia, y la conciencia nos enseña que hemos pecado. A veces con la mente, a veces con una palabra, a veces con algo que pasó en el corazón y dices, chin, eso estuvo mal, eso lo debes de confesar. La oración no es algo religioso, es una conversación con tu Señor diciendo, me equivoqué, sí soy un pecador y ayer pensé esto, dije esto, me acuerdo de esto, vi mi cara de esto y sé que estuvo mal. Y luego dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel para perdonarnos. Él no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, a pesar de las veces que tú la hayas regado. Como por ahí hay un meme o no sé qué es que dice, Dios, otra vez, soy yo. ¿Cuántas veces nos presentamos diciendo casi el mismo pecado? Ahora, la idea es que vayamos creciendo en santidad. Sí, esa es la idea, pero no vamos a dejar de pecar y la idea es confesarlo. Y luego dice, no solo te perdono, dice, y limpiarnos de toda maldad. Él nos va a limpiar. Si algo va a hacer Dios, es limpiarnos. Ahora, vamos a la siguiente parte. Si yo ya entendí cómo Dios me perdonó, ahora la idea es, dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Solamente quiero decirles algo sobre la palabra deuda. Esta es la única palabra en griego que aparece en la Biblia como tal. Y dice, en otros términos, es el resultado, la deuda, de una obligación. Nosotros, Dios nos ha dado mandamientos para andar en ellos, que no podemos cumplir en nuestra carne, pero sí los podemos cumplir bajo su gracia. Cuando no los cumplimos, tenemos una deuda. Así que eso que le debemos a Dios, Él lo pagó y Él quiere que sepas que cada que le tenemos una deuda a Dios a través de un pecado, Él te va a perdonar. Por eso leímos ese versículo. Así que ahora lo que sigue es que nosotros, si ya empezamos a entender este perdón de Dios, perdonemos a otros. Y yo quiero que piensen una cosa.
¿Tú crees lo que realmente dices? O sea, si tú y yo decimos que somos creyentes, ¿sí crees eso? Ahora, si sí crees eso, ¿tú caminas o vives lo que crees? Una cosa es decir que yo creo en Dios. Una cosa es decir que yo soy cristiano. Miren, eso o poner un versículo en la Biblia, cualquiera. Cualquiera. Pero ¿lo caminas o lo vives? Y esta es una forma de hacerlo, perdonando. Y si lo caminas con ello, ¿cómo cambió tu vida? O sea, si realmente lo has caminado, ¿cómo cambió tu vida? Pero para que eso suceda, este año, yo te invito y Dios anhela que pasemos tiempo con Él. Que no salgamos con el pretexto, es que no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. ¿Hay retos en la vida? Sí los hay. Créanlo que sí los hay. Por supuesto que los va a haber. Por supuesto que va a haber días donde duermas menos. Por supuesto. Pero nunca olvidemos que Jesús dio la vida por nosotros en esa cruz. Y que lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y no abrió la boca y no se quejó. Y a veces nosotros con bien poquito nos quejamos. No, es que tengo mucho trabajo. Es que dormí poco. Es que el niño. Y le puedo seguir sacando todas las excusas que ustedes quieran. Pero cuando nosotros nos disponemos de corazón, el Señor va haciendo milagros en nuestras vidas. Créanlo. Pero la cosa es si vas a pasar tiempo. Y no solo para pasar tiempo, como dice Santiago, para olvidarnos de la Biblia, no. Sino para ser hacedores de su palabra. Para que cuando pases tiempo con ese libro y con tu Señor, realmente empieces a hacer. Y que seamos honestos cuando vayamos con Él. Dios no quiere a alguien religioso, Dios no quiere a alguien perfecto. No lo va a encontrar en este mundo. Sí quiere a alguien honesto que diga, yo no puedo, ¿me puedes ayudar? Pero a veces ni siquiera se lo decimos a Dios y menos se lo decimos a alguien más. Porque vivimos en una cultura de, tú puedes todo. Déjenme decirles algo, no puedes. No puedes. Ayer estaba hablando con una persona que estimo, y esa persona llegó a pensar eso. Un día le empezó a doler la vesícula. Es una operación de vesícula, es algo ambulatorio. Fue al proceso, llegado el proceso, lo ven y el médico le dice, no es la vesícula, usted tiene cáncer. Y si le opero la vesícula ahorita, ese cáncer se va a esparcir en todo su cuerpo. Ayer me decía, veo las cosas de manera distinta. Y yo le decía, sabes, somos más débiles de lo que pensamos. Pero el mundo, el diablo, nuestra carne, nos ha hecho jactarnos de pensar que nosotros podemos. No podemos. De verdad no podemos. Y si en algo te quieres gloriar, dice la Biblia que nos gloriemos en conocer al Señor. No de lo que tú puedes o no puedes hacer. Porque en cualquier momento nos puede pasar eso. Y en un santiamén cambiar la vida. Así. En ese minuto que le dijeron eso, ¡fum!, todos esos proyectos que él tenía, que él anhelaba, cambiaron por completo. Pero les vuelvo a decir lo que les dije hace rato. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Sus promesas se van a cumplir. Si tú le crees y las vives, se van a cumplir. El reto es que las creamos y que las vivamos. Si eso no sucede, entonces es porque a lo mejor tú no tienes un corazón humilde. Es el corazón el que ve Dios. Tú puedes vender todo lo que tienes si quieres, porque puedes pensar, entonces ser humilde es, no, está mal comprar esto, está mal ir a ese restaurante, está mal comprar esa marca de ropa. No, eso no es no es de la humildad que está hablando Dios, sino, por ejemplo, ¿por qué fue José de Arimatea, que era un hombre rico, a sepultar a Jesús? No está hablando de eso. Está hablando de un corazón verdaderamente humillado a Dios, diciéndole, yo no entiendo cómo andar contigo. Yo no quiero confiar en mí. Pablo en la segunda carta de Corintios dice algo precioso. Dice, nosotros fuimos a punto de morir
para que nosotros ya no confiáramos en nosotros mismos, sino en aquel que vive, que es Cristo. Que tu confianza este año venga de Él, que tu seguridad venga de Él, que tu poder venga de Él, reconociendo lo débil que eres o lo débil que somos. Para vivir así, como acabo de compartir, tenemos y necesitamos de Él. Si no, es imposible. Es imposible. Todos los días necesitamos pasar tiempo con Él y veremos milagros, créanlo. Cuando Jesús se voltea y le dice, no recuerdo si a Marta o a María, cuál de las dos hermanas de Lázaro, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y si nosotros le creemos y lo vivimos, créanmelo, este año vamos a ver milagros, porque el tiempo de los milagros no ha acabado. No ha acabado. Así que bueno, si algo anhela el Señor hoy, es que vayamos y perdonemos a aquellos que no hemos perdonado. A lo mejor en el corazón no lo has perdonado, lo dices. No, yo ya perdoné, pero cada que sucede algo con esa persona, sale otra vez ese enojo, ese rencor, que lo único que está haciendo es lastimándote a ti. Así que si hay necesidad, ve con tu Señor hoy y dile, esto yo no lo he perdonado. La verdad no, ayúdame. Y si hay alguien al que le tienes que hablar y decir, oye, perdón, yo la regué en esto, hazlo también, sé valiente. No es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Para el mundo puede ser un acto de debilidad, pero no para Dios. Para Dios es un acto de valentía. Y cada que ustedes piensen, es que yo no lo puedo perdonar, déjenme decirles algo. Dios tampoco debía de perdonarnos. Sin embargo, nos perdonó por su misericordia y compasión. En esa misericordia y en esa compasión debemos perdonar al que según tú o según yo no se lo merece, porque ni tú ni yo nos merecemos el perdón de Dios, pero gracias a su gracia Él nos perdonó por amor a su nombre. Bueno, pues vamos a orar y terminamos por el día de hoy. Amado papá, amado Padre, ¿qué te podemos decir? Tú nos has perdonado de una manera que no merecíamos. Y te pido que realmente este perdón lo vivamos toda esta iglesia, Señor. Ayúdanos a realmente vivirlo, a que ese perdón lo adoptemos y que podamos perdonar a los que nos han ofendido, a pesar de todo lo que nos hayan hecho. Porque si alguien te ha ofendido a ti, somos nosotros. Sin embargo, hoy queremos adoptar esto, mi Señor. Te quiero pedir que nos hagas aptos y que nos lleves a vivir en ese perdón. Haznos valientes, Señor, para ir y pedirle perdón a esa persona que a lo mejor hace mucho no le hemos hablado, porque guardamos algo en el corazón y lo sabemos, Señor, y lo sabes tú. Danos esa valentía y ese corazón humilde para reconocer que te hemos fallado a ti y le hemos fallado a esa persona. Te pido que este año nos lleves a amarte más, a conocerte más y a permanecer en ti, para poder llevar mucho fruto. Te pido que tú estés con nosotros, Señor, y que tú nos guíes a hacer tu voluntad. Te pido que esta semana tu mano sea sobre cada uno de nosotros, y te pido que nos guardes del mal, Señor. Despídenos en paz y ayúdanos a ser de bendición a otros. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿les dijeron algo de una canción para los niños o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí les dijeron, hijo? Ah, ok. Es que como no veo, y tú nada más me haces con el dedo así, no veo si me haces así o así, no seas ingrato. Oigan, mientras van a cantar los niños, vamos a tener aquí a los niños de Viena, ¿no?